Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva conferencia del ciclo de inteligencia energética que los socios del proyecto Improving y más de más I de inteligencia energética llevamos a cabo. Ya vamos a terminar nuestro tercer año. Este final de año será nuestro tercer año. Empezamos a principios del 23. Hemos desarrollado conferencias durante todo el 23, el 24 y terminaremos en noviembre de este año, pues nuestro tercer año, como os digo. No sé si conocéis el proyecto Improving I más D más I de inteligencia energética, luego os lo presentaré, pero antes de nada va a ser el decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas, uno de nuestros socios principales estratégicos, quien nos va a dar la bienvenida y quien nos va, bueno, pues a introducir en esta aventura de una conferencia que esperamos que sea pues un intercambio de ideas y bueno, fructífera para todos. Muchas gracias. Os presento a Francisco Javier Sánchez de Izaguirre, decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ya me ha presentado Elena, soy el actual decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas y es para mí un enorme placer pues presentar esta nueva conferencia del ciclo de figuras importantes dentro de que es el trabajar el concepto de la inteligencia energética más y más la figura de Charles Spearman. Bueno, el padre de la inteligencia G, la inteligencia general. Eh, Poco más puedo decirles, darles la bienvenida, decirles que desde el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas estamos muy inmersos, muy interesados en la continuación de este proyecto y desearles que la conferencia de hoy pues sea muy productiva para todos nosotros. Elena, pues nada, todo tuyo. Muchas gracias, Pachi, y de corazón, gracias por ese apoyo que institucionalmente nos llena el depósito de gasolina cada día. Un abrazo y bueno, pues damos por comenzada, inaugurada la conferencia. Los que no me conocéis, deciros que soy Elena Pérez Moreiras, que soy doctora en psicología. Precisamente mi tesis doctoral versa de este nuevo constructo, la inteligencia energética, y también de otros constructos psicológicos como son el flow leasing, la autoestima, la autoeficacia. Pero bueno, entraremos en todo esto ahora. Si me permitís, voy a compartir pantalla y empiezo la exposición. Sí que me gustaría deciros que por favor en cualquier momento de la exposición os sintáis libres de, bueno, pues de interrumpirme, aunque la estructura, pues en un principio será la exposición propiamente dicha y después, bueno, pues lo que sí que queremos es entablar un diálogo con todos vosotros. Bueno, pues tendremos la bienvenida, ya la hemos tenido, una presentación del proyecto Improving de inteligencia energética y luego me adentraré yo misma en la figura de Charles Spearman y por qué ha sido una de las figuras más importantes e inspiradoras de este nuevo constructo de inteligencia energética. Porque tenéis que saber que Charles Spearman, que es el padre del factor G de inteligencia general, ya en 1904 decía que G era mental energy, ¿eh? A mí me sorprende que no se haya avanzado más en esta concepción de inteligencia unida a energía, cuando ya uno de los padres más importantes de la inteligencia la definía así hace más de un siglo. Bien, luego me gustaría que habláramos un poquito y luego os hablaré finalmente de las siguientes conferencias. ¿Ok? Bueno, estamos en la conferencia 26ª. Este año hemos tenido, pues estas que veis aquí, inauguramos la parte o el subcapítulo específico de grandes figuras inspiradoras de la inteligencia energética con Mariano Yela. El año pasado, el 5 de noviembre, tuvimos a su hija María Yela hablándonos de él mismo, porque tenéis que saber que Mariano Yela, que es uno de los psicómetras más importantes de la psicometría. La psicometría es la ciencia de medición de la psicología española, pues en su incorporación como académico lo que era entonces la Academia de las Ciencias Sociales y Políticas, que esto se hizo precisamente el 5 de noviembre de 1974, si no me equivoco, o 72, perdón. Pues tiene un discurso precioso
donde habla la palabra energía bueno, se pronuncia un montón de veces y para mí ese discurso también fue un gran impulsor y alentador de que uniéramos la palabra inteligencia y energía. Bien, luego hemos tenido otra conferencia relacionada con otra gran figura, como veis en abril, que es Carl Rogers, que bueno, toda su obra y toda su psicoterapia centrada en la persona habla de la energía, de la energía que se crea delante de tu cliente y de cómo esa energía impulsa a la mejora y a la superación de dificultades. Bien, bueno, pues hoy estamos en grandes figuras inspiradoras, Charles Spearman, y bueno, ya os hablaré en octubre, hablaremos de luz y sombra, la sombra como maestra, y Elena Morante, una gran especialista psicóloga de altas capacidades, nos va a hablar de superdotación y altas capacidades y lo relacionaremos con la inteligencia energética en noviembre. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es este proyecto Improving de inteligencia energética que nos tiene tan apasionados? Bueno, tenéis que saber que este proyecto tiene que ver con el valor de la innovación científica y utilizamos la Y, como veis, porque creemos que este es un espacio integrativo, respetuoso, global, donde querríamos ser el lugar donde se reúnen muchas personas de muchas tendencias, muchos científicos de muchas disciplinas y desde esa integración con Y como símbolo de que aquí cabe todo y donde nada es excluido, pues y vayamos avanzando. Los socios los tenéis ahí. Tenemos dos colegios profesionales, como sabéis, el de la Psicología de Las Palmas, que acabamos de hablar con su decano, el de Aparejadores de Madrid, que está implementando programas de desarrollo de inteligencia energética ya desde hace años. Y en el centro tenemos la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que es la entidad legal que ahora nos está permitiendo canalizar los fondos que en su momento bueno, pues se depositaron en una universidad privada, pero que esta universidad privada, pasado un tiempo, decidió salir del proyecto, cosa que es perfecto, porque en inteligencia energética, cuando uno no sintoniza, lo mejor que puede hacer es bueno, pues salir del proyecto. Ojo, en esta universidad privada, que tenemos que agradecerle enormemente el año que estuvimos allí, pues alcanzamos importantes logros y desde luego guarda en nuestro corazón un lugar muy especial como útero materno. Luego tenéis otras pequeñas empresas y algunas no tan pequeñas que nos apoyan y bueno, pues la parte de investigación está dirigida por la catedrática Pegalajar de la Universidad de Granada, que es experta en minería de datos y en inteligencia artificial y es de donde estamos haciendo los análisis de nuestros, bueno, pues de nuestras investigaciones. Tenemos profesionales impulsores de todo esto en esos países que veis ahí. Bueno, esto parte de mi tesis doctoral. Os he dejado aquí el 18 de febrero del 2025 como un momento clave en nuestro proyecto, ya que dentro del foro de veteranía, y por eso está ahí el logo, y dentro del Colegio Oficial de la Psicología, que es donde nació realmente esta tesis doctoral, en la sección de Psicología del Trabajo, pues pudimos exponer todo esto en el propio colegio, cosa que nos llenó de satisfacción. Y bueno, pues aquí os he dejado también el enlace de la tesis que se ha desarrollado en la Universidad Rovira i Virgili, por si alguien se la quiere descargar. La tesis se llama La inteligencia y el coaching energéticos, una aproximación basada en la evidencia desde la psicología para el desarrollo de la inteligencia energética, el fluir y el florecer. El presidente del tribunal de tesis fue don José Muñiz, grandísimo psicómetra y miembro de la Academia de la Psicología. Y el director de tesis fue Joan Boada, que le tenéis ahí, se presentó el 17 de diciembre de 2020, como veis. ¿Cuáles eran los objetivos de la tesis? Os los he puesto, están en la página 154, por enmarcar lo que pretendemos, no solo en la propia tesis, sino en ahora el proyecto de transferencia social y de fomento de la investigación. El objetivo general es dar los primeros pasos para llegar a formular una teoría y una práctica de la existencia y el desarrollo humanos. La teoría de la inteligencia energética, ojo, que hemos pasado a llamarla la teoría unificada de la inteligencia energética y que está en proceso de ejecución,
y la práctica del coaching energético basado en la evidencia. Teníamos distintos objetivos específicos y de distinto nivel. Los objetivos específicos de primer nivel era dar un paso adelante en la agenda investigadora sobre energía y psicología y desarrollo humano, indagar sobre la trascendencia y el sentido de vida, mostrar la relación entre energía, inteligencia y trascendencia, ahondar en la naturaleza del factor G de Spearman, que hoy vamos a poder hacerlo, y ofrecer las bases de una metodología de desarrollo humano que facilite vivir una vida más equilibrada y con mayor sentido. Los objetivos específicos de segundo nivel eran operativizar el constructo de inteligencia energética. Para los que no seáis psicólogos, tenéis que saber que todo concepto en psicología es un constructo. ¿Y por qué se llama distinto? Se llama distinto porque un constructo es un concepto de difícil medición. Y todo en psicología es de difícil medición. Yo puedo medir muy fácilmente el peso o la longitud del ordenador que estoy utilizando ahora mismo, pero cómo mido un pensamiento, una emoción, no lo puedo coger, no es material. ¿Cómo mido la inteligencia? Y por eso nosotros trabajamos con constructos, porque son conceptos de difícil medición. Se trataba de validar el constructo y el instrumento de medida que hemos diseñado para bueno, pues para medirlo, y eso ya lo hemos hecho, mostrar la relación del constructo de inteligencia energética con otras variables psicológicas y ofrecer instrumentos para medir la energía en psicología del trabajo y las organizaciones, que tenemos ya el inventario de inteligencia energética que no solo podemos aplicar en psicología del trabajo y las organizaciones, sino en cualquier entorno. No tenemos versión para niños porque nos parece complicado, eso ya vendrá cuando tenga que venir, pero a partir de determinado nivel de conciencia, desde la adolescencia, se puede trabajar con este instrumento. Bien, es verdad que tenemos que validar cómo funciona con ese tipo de poblaciones y en ello estamos. Estudiar y exponer antecedentes y principios de la psicología, coaching y del coaching energético. Y los indicadores clave de resultados, en el mundo de la empresa decimos Key Performance Indicators, porque bueno, yo me he desarrollado más de 40 años en el mundo de las organizaciones, pues los Key Performance Indicators serán, primero, diseñar el inventario de inteligencia energética. Ojo, que antes de testarlo tenía 39 ítems, realizar los análisis factoriales exploratorio y confirmatorio en adultos trabajadores que hablan español, hacer un cuadro recorrido epistemológico de la historia del estudio de la inteligencia con sus fases y 105 autores, que está dentro de la propia tesis y que yo recomiendo a todas las personas que quieran profundizar en todo esto, que por favor miren el anexo 1, son 60 y pico páginas donde vienen un montón de autores antecedentes y donde creo que queda bastante claro que vamos por buen camino. 4, validación de las escalas de fluidez y florecimiento, porque no sé si sabéis, los que no sois técnicos, que para formular un nuevo constructo hay primero que hacer un instrumento que lo mida. Ese instrumento tiene que ser fiable y válido y además tiene que serlo interna y externamente, no por su propia estructura, sino también porque correlacione con otros constructos psicológicos que ya hayan sido validados y aceptados en psicología. Aprovechamos para validar las escalas de fluidez y de florecimiento en adultos trabajadores y además vimos que estas variables correlacionan positivamente con la inteligencia energética, así como otras que luego comentaré. Además, hemos puesto a disposición materiales y resultados de una experiencia piloto hecha en inteligencia y coaching energético en el mundo de Executive Coaching, que ya se habló de esta experiencia, por si alguno está interesado, en la segunda conferencia, que es la de febrero de 2023, y que está en la página web donde tenemos pues toda la documentación como segunda conferencia. Os digo que este momento fue muy importante para el proyecto y en la propia web, que es aquí en Grupo RH Asesores Madrid, lo veis en el epígrafe Inteligencia Energética, lo veis en azulito. Ya está también esta conferencia, el Colegio de la Psicología del pasado febrero, donde yo creo que queda pues más extendido todo el concepto y la visión general de la tesis. Esto fue gracias al grupo de veteranía del Colegio de la Psicología, donde estamos
psicólogos mayores de 62 años, pues haciendo una labor bien bonita dirigida por Luis Picazo, que también coordina la sección de Psicología del Trabajo y que al cual debemos desde luego muchísimo de todos los avances que estamos haciendo. Tenéis que saber que Luis Picazo es el padre, realmente el padre putativo de esta tesis doctoral. Como os digo, la inteligencia energética tiene que ver con abrir espacios de infinitas posibilidades y por eso nuestra letra preferida es la I griega. Y no solo porque sea I bueno, y exprese todo lo existente, sino además porque es griega y nuestro fundador, o para mí el padre de la psicología, pues proviene de Grecia, se llama Aristóteles y bueno, por eso nos encanta la Y, ya desde todos los puntos de vista. ¿Qué es la inteligencia energética y qué promueve la inteligencia energética? Pues un desarrollo más completo y más pleno del ser humano. Esto ya hay muchísimas teorías psicológicas antecedentes. Bueno, es que en la tesis no han cabido todas. Y tiene que ver con el aprendizaje constructivista, de Baldavich y de Krieg en 1991, que dice que se aprende, el ser humano aprende más viviendo, experimentando, co-creando desde la práctica, desde esa propia práctica y desde esa propia co-creación se van entendiendo las cosas y luego yo lo valido científicamente. O sea, yo llevo 41 años dedicada a la formación y el desarrollo del talento en organizaciones y para adultos y os digo que ya muy poca gente aprende de charlas magistrales o de la teoría. La teoría está muy bien, pero cuando uno vuelve a su puesto de trabajo y a su día a día, si no es capaz de encarnar todos esos conocimientos, pues es como si nada. Entonces, por eso desde el coaching trabajamos desde la sabiduría interior y diferenciamos lo que es conocimiento de sabiduría, pero bueno, hoy no nos vamos a meter mucho en eso porque tenemos que abordar otros asuntos. Nuestra razón de ser dentro del proyecto es impulsar un salto en la concepción y co-creación de este mundo que nos merecemos y ya es. Esto del mundo que nos merecemos y ya es un lema y una frase muy inspiradora para nosotros que está entre nosotros desde 2010. ¿Cómo? A través de la inteligencia energética. Queremos crear conciencia y bien ser, ojo, bien ser porque tenéis que saber que toda la bibliografía científica actualmente y desde hace muchos años está dominada por lo anglosajón y hablamos de well-being y a nadie se le ha ocurrido traducir, yo no lo he visto nunca hasta que, hasta que yo no dije esto no puede ser así y seguramente simultáneamente otras personas lo vieron con arreglo a los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake que dicen que cuando un individuo de una especie aprende algo, en todos los lugares del mundo empieza eso a resonar y se empieza a hablar de todo eso, aunque no se esté pegado físicamente, digo físicamente, materialmente, mejor dicho, porque a veces eh, confundimos materia con física, ¿bien? Y desde la perspectiva de la inteligencia energética y de la física cuántica, todos y todo estamos conectados. Bueno, queremos acompañar en el paso de la sociedad de consumo irracional, que nos parece total y absolutamente irracional y poco inteligente, con todos mis respetos, que tanto daño está causando a la naturaleza y las relaciones humanas, a la sociedad del equilibrio energéticamente inteligente. Creemos que la inteligencia humana hay que demostrarla de verdad y por el momento nos parece que determinadas actuaciones humanas que llevan a incluso cargarnos o destruir nuestro propio medio ambiente no deberían de ser catalogadas como inteligentes. Nuestro propósito de vida colectiva es trabajar, actuar, colaborar y entregarnos desde el alma. El alma tiene mucha importancia. Tenéis que saber que psique significa alma y esto se lo debemos a Aristóteles, ¿bien? Y creemos en el alma y creemos que existe y queremos honrar nuestro ser psicólogos. Los estudio dar sentido al alma y queremos ser psicólogos al completo estudiando el comportamiento humano y estudiando el motor vital fundamental que le mueve, que es el alma, para el bien mayor al que estamos llamados, que es fluir y florecer en el amor,
Fijaros, en ciencia se habla poco de amor profundo, se habla poco, yo lo oigo poco en congresos y a nosotros es el compromiso que tenemos con el amor con mayúsculas, porque creemos que es otra de las características que nos diferencia mucho del reino animal y de bueno, y de nuestra naturaleza animal, acompañando a fluir y florecer a los demás para co-crear el mundo que nos merecemos y que sabemos que ya es a través de la inteligencia energética. Y así, pues inteligencia, liderazgo, energía, resiliencia y empatía son conceptos fundamentales. Bien. Nuestra visión para 2050, esta, un mundo energéticamente inteligente con una perspectiva digital, porque la era digital viene para llenarlo todo y es un campo de paradigma, es un cambio de paradigma bestial, ecológica y de género, ¿eh? Donde no hablamos tanto de igualdad, perdón, hablamos de equidad. Con esto no queremos ofender a nadie. Ningún hombre ni ninguna mujer es igual a otro. Ni un sexo ni un género es igual a otro. No, cada ser es único e irrepetible y por eso creemos que tenemos que hablar de equidad, de dar la oportunidad que cada uno sea quien es, sin comparaciones y sin querer ser otro. Bien, soñamos con instituciones profesionales, hábitats, familias, líderes, jóvenes y niños energéticamente inteligentes. Bien, este es el modelo grande de inteligencia energética que vino como caído del cielo, que digo yo, en un proceso de inspiración muy bonito el 27 de julio de 2014 en Andújar, Jaén. Se puso en bonito porque era mucho más, en la serie, en la tesis está en bruto. Y bueno, este es el espacio de las infinitas posibilidades. Lo que no encontréis aquí vosotros lo podéis meter porque es respetuoso, abierto, integrativo y global. Y, y pretende ser simplemente una excusa para avanzar en estos cuatro pilares, en la ciencia, que tiene que ver con la vida, y en la capacidad de arte y de belleza que hay en el ser humano y en lo existente, y en todavía lo que es misterio, que es una auténtica aventura y que la ciencia irá descubriendo en el futuro. Los 5 factores que hemos validado mediante el inventario de inteligencia energética son estos que veis aquí. 4 inteligencias, la corporal y de movimiento, la lingüística y de pensamiento, la emocional, la espiritual y la conciencia energética. Esto se ha expuesto ya en el 2024 en el sexto Congreso de Psicología Positiva de Zaragoza y estamos muy agradecidos a la catedrática Alejandra Cortés por darnos esta oportunidad. ¿Qué es la inteligencia energética? Pues la actuación continua holística de estos 4 factores, que no vamos a entrar ahora en su definición, porque realmente la inteligencia energética es infinito factorial. ¿Por qué digo yo esta cosa tan rara? Porque, según dicen los físicos cuánticos, y yo me apunto totalmente a esa aseveración, todo es información. Cuando la información se ralentiza, aparece la energía y cuando la energía se ralentiza, aparece la materia. Así que como todo es energía informada, pues la inteligencia energética debería ser infinito factorial. Esto en ciencia no se puede decir, hay que aislar factores y hay que ordenar un poquito la información y hemos empezado por estos 5 factores. Bien, nuestros objetivos de proyecto Improving son investigar y transferir a la sociedad la inteligencia energética. Esto lo hacemos desarrollando más en profundidad el marco teórico de la inteligencia energética y ojalá empecemos a avanzar en sus bases neurofisiológicas, pensar que si todo es energía, toda la materia que somos, orgánica e inorgánica, tiene que ver con la energía. Por eso, todas y cada una de nuestras células están involucradas en los procesos de inteligencia energética. Nosotros no aislamos ni no parcelamos. Así que todo lo que se avance en neurociencia tiene que ver con la inteligencia energética, porque la materia que nos constituye tiene que ver con la inteligencia energética, porque no es nada más que información, energía informada que vibra en determinada frecuencia. Ampliar la exploración del constructo de inteligencia energética en relación con otras variables psicológicas, potenciar la investigación científica sobre la dimensión energética del ser humano y su inteligencia energética, formar a facilitadores de intervención para el desarrollo en inteligencia energética, que ya formamos unos cuantos
estando en la Universidad del Atlántico Medio durante el curso 22-23, pero queremos formar a muchos más y crear una red de profesionales e instituciones en el ámbito profesional dirigidas al estudio continuado de la inteligencia energética que potencie la aplicación de programas de intervención para el desarrollo Energetic Intelligence Improving, que lo que quiere es crear comunidades energéticamente inteligentes, grandes y pequeñas, hasta abarcar la totalidad de la humanidad, si es que estamos llamados a ello. Tenemos una guía que es un convenio en una nueva fase, ya fuera de la Universidad del Atlántico Medio, que se firmó con la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia el 31 de julio, donde hay todas estas personas e instituciones adheridas y que os invitamos a adheriros si queréis, porque hay socios dinerarios y socios no dinerarios. Aquí el dinero no es un inconveniente. Aquí lo que queremos es contribuir a un asunto que sobrepasa el presupuesto, y con poquísimo presupuesto y gente maravillosa estamos consiguiendo muchísimas cosas. Nuestra evolución está aquí en Grupo RH Madrid con inteligencia energética, como veis, es esa solapilla de inteligencia que aparece en gruporhmadrid.com, y ahí podéis ver todo el histórico y toda la explicación, que hoy no es momento. ¿Cuáles han sido nuestros logros y proyecciones durante 24 y 25? Pues nuestros logros es que ya estamos desarrollando más en profundidad el marco teórico. Como os digo, hemos definido ya unos conceptos fundamentales y han sido también traducidos a física cuántica por la doctora Eva García Pastor, cum laude por Cambridge y doctora en física cuántica. Y que sepáis que yo he mandado este borrador al presidente del Consejo General de la Psicología, don Francisco Santolaya, porque yo necesito que alguien, expertos, me digan si lo que hemos escrito ahí es correcto. Por ejemplo, aquí tenéis un poquito de la introducción. Dice: justificación teórica y científica. La teoría de la inteligencia energética unificada emerge como una respuesta a la necesidad de integrar los conocimientos fragmentados de las ciencias contemporáneas en una visión holística del ser humano. Esta teoría reconoce que el ser humano es un sistema complejo de energía informada, cuya conciencia, emociones, fisiología y propósito interactúan en un continuo energético dinámico. Tal propuesta se apoya en la convergencia de hallazgos provenientes de la física cuántica, la neurociencia, la biología, la psicología y las filosofías antiguas. Desde la física cuántica se ha demostrado que la materia es energía condensada y que el observador influye en el colapso de la función de onda, lo cual implica que la ciencia es constitutiva de la realidad, que la conciencia, perdón, es constitutiva de la realidad. La neurociencia ha mostrado cómo la meditación y la atención sostenida alteran los patrones de actividad neuronal y generan cambios de estructura cerebral. Bueno, etcétera, 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 bueno, pues ojalá comentaremos algo más en el 12 de noviembre, que os invito a todos a venir a la Sociedad Española de Cardiología. Por el momento, para hoy yo creo que es suficiente. Nuestros logros en los objetivos 2 y 3: ampliar la exploración del constructo de inteligencia energética en relación con otras variables psicológicas. Ya sabemos que correlaciona con autoestima, autoeficacia, flow, flourishing, extroversión, control emocional. Se me olvidan más, pero bueno, y estamos en progreso de hacerlo con la resiliencia, la resiliencia, la empatía, y otras variables que precisamente una de nuestras colaboradoras, Gema Alcocer, aquí presente, pues va a realizar su TFG sobre esta materia en estudiantes. Potenciar la investigación científica sobre la dimensión energética del ser humano y su inteligencia energética, así como sus consecuencias en la salud, la felicidad, el trabajo, la educación, el deporte, la calidad de vida y el crecimiento de las personas. Y por eso esos magníficos lazos que estamos haciendo desde el alma con instituciones tan importantes. Los equipos de investigación ahora mismo son dos. Tenemos uno dirigido por la catedrática Pega Lajar y la profesora doña María José Serrano, doctora en psicología y profesora de la Universidad Rovira y Virgili, donde yo hice la tesis,
Y aquí hemos tenido ya la publicación de 2 artículos donde se menciona la inteligencia energética y la tesis, y estamos en la tercera corrección por peers. Mari Carmen Galajar dice que no ha visto esto en su vida y nos la mandaron en agosto para que ya tengamos el ok del de inteligencia energética. Bien, ojalá sea pronto. Tenemos un equipo de actividad en la actividad física y deporte dirigido por la doctora Silva García de Bes de Universidad de Lleida. Y bueno, y estamos ya desarrollando, está a punto de terminarse, el repositorio de datos y de generación automática de informes, que estará listo para la investigación sobre inteligencia energética, perdón, no en universitarios solo, sino en estudiantes, que Gema Alcocer va a hacer, bueno, pues su TFG de aquí a enero. Ella ha decidido con buen criterio que sean estudiantes, porque así podemos incluir gente de mayor rango de edad y obtener pues mejores posibilidades de diferenciación y estudios segmentales diferenciales en distintas edades. Estos son los 2 artículos que ya han sido publicados: An Intelligent Approach Using Machine Learning Techniques to Predict Flow in People, y el Exploring Emotional Stability from Conventional Approaches to Machine Learning Insights. Y ahora estamos en el Data Driven Analysis to Predict Energetic Intelligence, que, como os digo, sigue en preview desde marzo pasado. Confiemos. Estamos haciendo el manual del inventario de inteligencia energética, donde ha participado Eduard Ramírez, profesor de la Universidad Villanueva, ¿ok? Doctorando, y que esperamos que sea doctor en breve, recomendado por el catedrático de metodología de la Complutense, de metodología. Bueno, el objetivo 5: crear una red de instituciones en el ámbito profesional dirigidas al estudio continuado de la inteligencia energética, potenciando la aplicación de programas de intervención para el desarrollo Energetic Intelligence Improving. Como sabéis, tenemos bueno, el Colegio de Psicología de Las Palmas, el Colegio de Aparejadores, la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, lo que fue CIPSEN, el Centro de Investigación en Valores del Grupo Pascual, ha colaborado durante muchos años, y el Colegio de Abogados de Madrid, con nuestra socia maravillosa Nazaret Romero Sánchez Miguel, presidenta del chapter de arbitraje, bueno, con el cual y por mediación de él nos iremos a Roma la semana que viene. Hicimos la Semana de la Ciencia de 2025. Veis aquí a la gerente de la Casa del Corazón, no sé si se nota el cursor, al lado, a mi lado, al lado de la doctora Bonanaz, cardióloga, y eso ha propiciado que este año vayamos a celebrar la Semana de la Ciencia en la Sociedad Española de Cardiología el 12 de noviembre, que os invito a todos, y de verdad que creo que va a ser un evento muy, muy bonito. En este caso se hizo en el Colegio de Aparejadores. Aquí tenemos al decano de Psicología de Las Palmas, bueno, a Sonia Pascual, gran bueno, impulsora del proyecto de la familia Pascual Gómez Cuétara, bueno, IMA Ibérica, que ha sido una de las empresas donde hemos podido desarrollar programas de estas características con éxito. Bueno, la verdad es que fue precioso, y estamos seguros de que el de este año va a ser igual. Durante el 2024 estuvimos llevando la inteligencia energética a Honduras, a Andorra. Dimos los premios Inteligencia Energética en el Colegio de Aparejadores, que fue la institución que se lo llevó. Como os dije, estuvimos en el Congreso de Psicología Positiva e hicimos nuestro encuentro de Andújar anual, que el que quiera venir el año que viene, pues que sepa que suele ser en junio y que aquello es una auténtica pasada. De septiembre del 24 a diciembre volvimos a Andorra. Estuvimos con la catedrática Pegalajar en la Escuela Superior de Informática y Telecomunicaciones de Granada, entregando al director de su departamento la tesis. Como veis, estuvimos con Leatra Harper, que es una de las grandes impulsoras del coaching energético y pionera absoluta. Estuvimos con Chris Bolívar y Essential Institute en Barcelona, y, como os digo, celebramos con María Ayela, que tuve el honor de que me regalara este maravilloso libro de su padre. Está ahí arriba en la biblioteca.
bueno, inspirador fundamental de la inteligencia energética. En marzo volvimos a Andorra. Os digo que ahí tenemos un proyecto muy bonito que se llama Andorra País de Paz, apoyado también por la UNESCO. Tuvimos conversaciones con la Universidad Europea de Andorra, conocimos en persona a nuestra entonces doctoranda en Eva García Pastor, que está aquí en física cuántica, que ya desde marzo es doctora en física cuántica. Bueno, la verdad es que tenemos muchísima suerte. Y este año que hemos hecho, pues hemos estado en el Colegio de Abogados de Oficial de Ilustre, el Colegio Oficial de Abogados de Madrid con nuestra socia Nazaret Romero. Hemos estado tendiendo redes para llevar todo esto a universidades iberoamericanas. Hemos estado en la tertulia con Javier Urra, que va a tener la amabilidad de estar con nosotros el 12 de noviembre. Todo esto también se impulsa desde el Colegio de la Psicología con el grupo de trabajo de nuevos constructos que lidero desde el año 2015, gracias a, bueno, pues el trabajo hecho por Luis Picazo. Estamos aquí en la toma de posesión y bueno, hemos ido al Congreso, al Senado, a hablar con mediadores, porque queremos llevar todo esto a árbitros y a mediadores. Hemos estado bueno, pues en el homenaje a nuestro querido Luis Gil Delgado del Colegio de Aparejados de Madrid, que ha tenido la visión magnífica desde 2005 estar impulsando el desarrollo del talento dentro del colegio y en sus colegiados. Y como veis aquí hemos estado con Jesús Poveda, que nos pasan unas cosas muy divertidas. Aquí está el decano del Colegio de Biólogos, que también estará el 12 de noviembre apoyando todo esto. Estamos empezando a trabajar en altas capacidades, donde Begoña del equipo de Poveda tiene mucho que ver, y podréis escuchar también, aquí abajo tenéis a Fidel Nicolás, que es biólogo, investigador del CENIC y que es estudiante de psicología, que está entusiasmado y enamorado de la inteligencia energética. Luego nos hemos ido a Turquía, hemos estado en Grecia, hemos participado y colaborado en el proyecto Nostrum de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde todas estas personas son voluntarias y se trabaja desde el deseo de progreso de la ciencia y de la salud. Lo de Nostrum ha sido total y absolutamente inexplicable. Aquí tenéis algunas imágenes. Querríamos hacer una película y a lo mejor hay que hacer una conferencia específica para contar Nostrum. Mira qué bonito. Podría ser la primera del 2026, que las personas que hemos disfrutado de Nostrum os contemos lo que allí se ha generado y cómo hemos sentido clarísimamente que había una energía que fluía a través nuestro, muy superior a nosotros mismos, y que tiene que ver con el flow y con el flowrising, y creemos que tiene que ver con eso. Me vais a perdonar que algunos llaman Dios y que en el mundo de la ciencia parece ser que no se puede pronunciar, pero yo no tengo más remedio que pronunciarlo, porque a mí me enseñaron que Dios no es nada más que amor con mayúsculas, y cuando hay amor con mayúsculas suceden cosas total y absolutamente extraordinarias. Hemos estado en el Festival de la Conciencia en julio del 25 con gente maravillosa. Hay muchísima gente que está avanzando en todo esto. Hemos tomado nota de todas esas universidades internacionales. Aquí tenéis a Rupert Sheldrake con su mujer y su libro Una nueva ciencia de la vida. Bueno, tenéis a Deepak Chopra. Bueno, gente que está avanzando todo esto, como Bruce Lipton, que fue padre del genoma humano y que saben que esto es imparable. Y ahí hemos estado disfrutando de todo esto gracias a las aportaciones de todos los socios y al apoyo de tanta gente. Vamos a estar la semana que viene en Roma, como os digo, y bueno, vamos a hablar a la parte CIA Mujeres, que es la parte del chapter internacional del European Branch de CRB, como veis ahí, que tiene que ver con el arbitraje internacional, gracias a nuestra querida Nazaret Romero Sánchez Miguel. Bueno, y después de todo esto, deciros que el evento estrella de este año se va a producir el 12 de noviembre en la Sociedad Española de Cardiología. Todavía no os podemos adelantar el programa definitivo, porque estamos a espera de que determinadas personas nos confirmen si van a ir o no, entre ellos
quién va a representar a la Universidad Autónoma. Hemos invitado también al presidente del Consejo General de la Psicología, que no sabemos si va a poder estar. Bueno, pues ya veremos qué sucede. En cuanto tengamos bueno, el folleto definitivo, os lo haremos llegar para que os inscribáis, porque el aforo es de 120 personas y creemos que va a ser muy bonito estar allí. Bueno, por fin llegamos a la figura de Charles Spearman, que diréis vosotros, bueno, ¿por qué tanta introducción? Nos parece muy importante que seamos todos conscientes de lo que está produciendo gracias a tantos investigadores que han venido delante de nosotros. El espacio de inteligencia energética no excluye a nadie y a nadie es a nadie. Es decir, como psicólogos que damos sentido al alma y que estudiamos el alma, honramos a Aristóteles, a Platón y a todos a Santo Tomás, a todos los que llegaron antes de Juan Huarte de San Juan, que es nuestro patrono, que fijaros, estamos hablando me parece que del siglo XVI, y donde todavía no existía la ciencia de la psicología como tal ciencia. Tenéis que saber que el patrón de la psicología es un médico y un filósofo. Bueno, pues y no había ciencia en aquel momento. Bueno, pues todas esas aproximaciones hay que tenerlas en cuenta. Por eso la psicología es la ciencia del comportamiento humano y también es la ciencia que estudia el alma y que da sentido al alma. Bien, os ruego a quien no tengáis cerrado el micrófono, porque oigo alguna tosecilla por ahí, que lo cierre hasta que establezcamos el diálogo y así pues se oye mejor. ¿Quién era Charles Spearman? Pues nació el 10 de septiembre de 1863 en Londres y muere el 7 de septiembre de 1945, a los 81 años en Londres también. Formula la teoría de la inteligencia y dice que se compone de un factor general G que él define como mental energy. Es que luego, si nos da tiempo, os voy a leer fragmentos de las habilidades del hombre que tengo aquí el original. Bueno, una de las traducciones que se hizo en 1955 al castellano. Y digo yo que ¿por qué no se ha hecho, o sea, ¿por qué se ha hecho tanto caso al análisis factorial? Y no se ha hecho caso a la palabra energía. Muchos autores dicen, no, es que no está claro qué tipo de energía es que es ambiguo. Bueno, ahora veremos un poco más, ¿vale? Y él habla de la teoría bifactorial, que al final no es bifactorial, porque habla también de otros factores. No sé por qué nos hemos quedado en bifactorial. Y habla de un factor general y otros factores específicos, E en español, S en inglés. Fue oficial del Cuerpo de Ingeniería del Ejército y lo que propició su sólida formación matemática. En 1997 se retira y se traslada a Alemania para estudiar psicología con Wundt en Leipzig. Wundt es el que en psicología estudiamos como el fundador de la psicología como ciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya dijo que había que observar el comportamiento y entonces metió unos animalitos en una jaula y les observó, ¿vale? Fenomenal. O sea, nosotros podemos aislar animales y observar su comportamiento. En humanos, esto no se puede hacer por ética, ¿vale? No podemos aislar a un grupo de personas en una habitación, aunque se hace, vamos, depende de qué observación sea, por supuesto, pero no se les puede dar electroshock. Bueno, todo esto se ha hecho a raíz de las guerras y las torturas, que se ha avanzado mucho, pero con métodos realmente muy poco éticos, ¿vale? Bueno, se doctora con Wundt y en 1904 envía a la American Journal of Psychology dos artículos en los que indica su andadura, inicia su andadura en la medición psicológica. En 1906 se establece en Londres y ya en el 7 es nombrado profesor de psicología experimental del University College en la Universidad de Londres y se retira en 1931. Trabaja bajo la dirección de McDougall. El día que hablemos de McDougall, os va a encantar porque yo no estudié a McDougall. Tiene una cosa que se llama psicología órmica, que tiene que ver con todo lo energético. Y bueno, y trabaja con él en un proyecto diseñado por Galton, porque Galton influyó mucho en él, para normalizar el desarrollo de las pruebas de inteligencia en escolares.
Como os digo, Galton tuvo mucha influencia porque Galton es el primero que empieza a desarrollar instrumentos para medir capacidad discriminatoria sensorial de vista, oído, kinestesia, ¿vale? Y en Galton, en 1886, presenta un curioso cuestionario para medir las diferencias. Fijaros qué bonito, lo he puesto porque es que me ha parecido genial, en nitidez imaginativa. O sea, el término me parece precioso. Algunas de las obras de Spearman son esta de 1904, General Intelligence Objectively Determined and Measured. Luego sigue trabajando casi 20 años para The Nature of Intelligence and the Principle of Cognition. Y luego en 27 escribe The Abilities of Man, que en aquella época no pensaban en poner women, porque el objeto normalmente de investigación, y lo sabéis, es uno de los problemas de la ciencia, las muestras hasta hace no tantos años han sido en población masculina, ¿vale? Y bueno, y luego os enseñaré el que yo tengo aquí, que es una belleza. Cuando me llegó, que sepáis que me llegó el 24 de septiembre, cuando lo he visto casi me da un ataque de risa. 24 de septiembre del 20. Hoy es 24 de septiembre del 25, hace 5 años que me llegó exactamente el libro. Bueno, ahí tenéis datos sobre su familia. Y lo bonito de todo esto es que fijaros, en 2003 pues Mérida y Aguilera, en la revista de Historia de la Psicología, dicen sobre él, dicen, llama poderosamente la atención que a pesar de la amplia producción intelectual de Spearman, no se le haya dedicado una investigación global desde el punto de vista psicológico a a su concepto de factor G. Ese concepto es pionero en los posteriores avatares de la psicología de la inteligencia. Bien en el sentido de descubrir su originalidad, si es que la tuvo, sus raíces históricas y su evolución dentro de estas concepciones. Y en este artículo hacen desmenuzan muy bien todo esto, que claro, pues no lo podemos conversar todo hoy. En la tesis doctoral, texto sacado de las habilidades del hombre, por eso os pongo ahí la referencia. Y este es el libro que os digo que tengo aquí a mi ladito y si luego nos da tiempo leeremos más cosas. Yo en la tesis pongo textualmente porque esto me llegó, o sea, yo lo puse antes de que me llegara el libro, ¿bien? Pensar que yo leí la tesis el 17 de diciembre del 20 y a mí el libro me llegó, la tesis ya estaba requete mandada prácticamente. Entonces yo lo traduje del inglés y he visto que en el original, que está en castellano, traducido por Paidós, en el 55 el texto es distinto y me ha gustado ponerlo para que veáis qué distinto es cuando uno hace la traducción por su cuenta a cuando es el original, ¿no? El que han hecho expertos. Y dice, hallamos así, que ojo, en la página 132, que no en la 137 del ejemplar que yo en su momento vi online, hallamos así que la psicología entera podría ser iluminada con una nueva luz en caso de que G pudiera tomarse como el monto de energía mental general y los factores E es en inglés como el producto de motores mentales específicos. Es decir, que no es Elena Pérez Moreira la que está uniendo inteligencia y energía, que es que hace más de 100 años ya es el padre el factor G el que dice que G tiene que ver con la energía. Bien, ¿y qué más encontramos en la tesis en la página 35? Pues unas frases que a mí me parecen fundamentales. Y os he puesto el pantallazo de la página porque es que quiero leerlo todo de principio a fin. Fijaros, las primeras citas de Aristóteles, que le tenéis aquí y hemos visitado donde él nació precisamente con Nostrum en junio, para que veáis cómo son las sincronías. Y luego tenemos un texto de Tomás Calvo que hace el prólogo a Acerca del alma, porque esto lo escribe Aristóteles en Acerca del alma, pues fijaros, falleció en el 322 a.C. con 62 años, pues lo escribió antes de morirse, ¿eh? Es que no es 402, esos son los tomos y las páginas en que está dividido. El año tiene que ser entre el 384 y el 322.
Y ya decía, resulta sin duda necesario establecer en primer lugar a qué género pertenece y qué es el alma. Quiero decir, si se trata de una realidad individual, de una entidad, o si al contrario es cualidad, cantidad o cualquier otra de las categorías que hemos distinguido. Y en segundo lugar, si se encuentra entre todos los seres en potencia, para mí esta palabra potencia tiene tanta importancia porque para mí todo esto tiene que ver con todos esos dones que tenemos y que desarrollamos o no en función de muchos factores ambientales, ¿vale? Pero la inteligencia tiene que ver con nuestro potencial y nuestra alma tiene que ver con la energía que nos lleve a desarrollar esos potenciales y ofrecerlos al mundo y que dé sentido a nuestra vida, ¿no? Dice, o más bien constituye una cierta entelequia. La diferencia no es desde luego desdeñable. Ojo, entelequia en griego significa tener fin en sí mismo. El ser humano tiene fin en sí mismo y por eso se nos regala la vida. Y para mí el alma es la energía que nos da la vida. Pero ¿qué dice Tomás Calvo Martínez en el prólogo de Acerca del alma? Catedrático de filosofía, creo que ya de la Universidad Complutense de Madrid, me parece. Aristóteles, sin embargo, no plantea la cuestión del alma en conexiones con creencias religiosas, en conexión con creencias religiosas, sino desde una perspectiva estrictamente naturalista. La perspectiva en que se sitúa es la explicación del fenómeno de la vida, la explicación del fenómeno de la vida. Si estamos vivos es porque tenemos alma, porque si no ya estaríamos muertos. Creo que esto es muy sencillo de entender. El razonamiento subyacente a su planteamiento es más o menos el siguiente. En el ámbito de los seres naturales los hay vivientes y no vivientes. Entre aquellos y estos existe una diferencia radical, una barrera ontológica infranqueable. Ha de haber, por tanto, algo que constituya la raíz de aquellas actividades y funciones que son exclusivas de los vivientes. Ese algo, sea lo que sea, es denominado por Aristóteles como psique. Y cuando menos hemos de convenir en que tal denominación cuadra perfectamente con la tradición griega de la que Aristóteles se nutre. Pues claro que sí. Y de toda nuestra civilización, que se ha erigido desde la civilización griega. El problema estriba, pues, en determinar la naturaleza de ese algo, del alma, queridos míos, pero desde la ciencia también, no solo desde la espiritualidad, que quien está en la espiritualidad o vive fervientemente una religión, esto ya lo experimenta, ¿vale? Cabría decir que se trata de encontrar una referencia adecuada al término alma, pues mira, y tal búsqueda solo es posible a través de una investigación filosófica y empírica de las funciones de las actividades vitales. Pues nosotros no queremos utilizar otro término. Es que alma existe como término y lo que hay que hacer es llevar y estudiar qué es eso del alma desde la perspectiva científica. Para nosotros un pensamiento, una emoción y el alma no tienen que ver con la, bueno, a ver, no tienen que ver con la materia, se, se, se encarnan y por eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero no se pueden coger como el ordenador, como el teléfono, como la silla en la que estáis sentados. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el método materialista positivista que se deriva del análisis y el aislamiento de la materia para estudiar el alma? Si parece ser que ya se ha descubierto por la física cuántica que hay una ciencia que estudia lo que es 1 millón de veces más pequeño que un cabello, pues no será más por ahí por donde tenemos que estudiarlo, que desde el método científico que ha sido fantástico y es fantástico para estudiar lo que es material. Si es que aquí no sobra nada. Y fijaros lo que dice Spearman, que en las habilidades del hombre también, que me encanta. Dice, si alguien, sin embargo, rechazara todavía pedantescamente la energía sobre la base de que es hipotética, podría fácilmente socorrer a su conciencia con solo decir que los fenómenos mentales se comportan como si existiera esa energía. Bueno, es que es colosal. Bueno, la hipótesis de la energía mental.
y es otra página de la tesis. Debemos destacar que Spearman define la energía mental, mental energy, y expresa la hipótesis de la energía mental. Y la siguiente explicación sobre G toma el aventurado paso de definir de todos los fenómenos en estos momentos observables sobre la mente y procede en cambio a inventar, eso es textualmente está hablando a Charles Spearman, que aquí le he puesto un poquito más mayor, ¿vale? Dice, en cambio, a inventar un algo subyacente que por analogía con la física, sí, con la física, pero la cuántica, se ha venido llamando energía mental. Porque cuando no había cuántica, pues nos creíamos que la física solo medía, pesaba con el centímetro y con el peso. Pues no, pues no. Es que también hay una energía, es una física cuántica, que para mí va a ser la explicación de la metafísica, pero vamos, esto lo digo yo porque me parece una asociación muy sencilla de hacer, ¿vale? Para Spearman, ya en 1927, esta energía tiene que ver, fijaros qué pasada, con el poder, con la fuerza, o en particular con la energía mentales. El originador del término energía en griego fue Aristóteles. Spearman explica cómo su significado a principios del siglo pasado estaba lejos de su significado original, porque claro, Spearman no sabía que iba a venir la física cuántica, como es natural, ¿eh? Ojo, la Semana de la Ciencia, una de las cosas que vamos a celebrar, uno de los ítems fundamentales es el centenario del surgimiento de la mecánica cuántica, que es cuando él decía todo esto, pero a lo mejor, yo qué sé, no estaba tan difundido y no se dieron cuenta de que todo eso estaba correlacionado. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Dice, energía fue Aristóteles. Spearman explica cómo su significado a principios del siglo pasado estaba lejos del significado original, porque él dice, esa energía de Aristóteles significaba cualquier manifestación real de cambio. Es que es cualquier manifestación real de cambio. Mientras que la potencia, que también está implícita en la definición de Aristóteles, aunque él no se diera cuenta y si se dio cuenta pues no lo puso aquí, no era más que la potencialidad latente para ese cambio. Es que es todo. Es que es todo, no es lo uno o lo otro, es el y, porque todo es aditivo. Lo que pasa es que el ser humano necesita ceros para no hacerse un lío, pero todo es al mismo tiempo. Para Spearman, esta energía mental consta de dos componentes. Fijaros qué bonito. Uno proviene de la atención y otro proviene de la voluntad, will, del libre albedrío. Inteligencia, interleyere, elegir entre, no tiene nada más que ver inteligencia en su concepción epistemológica, que viene del latín. Interleyere es elegir entre, tiene que ver con el libre albedrío y con la voluntad, el will, que ya Spearman habla en 1927. Dice, es de carácter universal y tiene que ver con fijaros qué bonito, la adaptabilidad consciente, consciente a nuevas situaciones. No inconsciente, consciente. La capacidad para aprender, por supuesto. Y el poder de la combinación y la abstracción. Pues claro que sí, ¿vale? Y el autor añade que G mide solo un factor de cualquier operación mental, no todos los factores que intervienen en las operaciones mentales. Por eso, Spearman dice que hay un sustrato energético general que luego se va manifestando en motores específicos y uno pues tiene más capacidad para la música, el otro para las matemáticas, el otro para la lengua y el otro para la álgebra o para la correlación de figuras en el espacio. Pues claro. Y además decimos en la página 59 de la tesis, en el epígrafe 112, fijaros, y entonces Spearman dice esta frase maravillosa: descubrimos que todas las ecologías se iluminarían si pudiera tomarse en G como la cantidad de energía mental general y los S como la eficiencia de motores mentales específicos. Y fijaros lo que dice Herbart, que le he puesto aquí, que Herbart nació antes que Spearman, ¿vale? Dice, las ideas son como átomos de energía y conciencia. Pues claro que sí. Poseen la capacidad de atraer o repeler otras ideas en función de su compatibilidad. Fijaros cómo esto es totalmente coherente con la idea de la física cuántica de que todo es información, el inconsciente colectivo, el sentido común, todo eso es información y ahí están todas las posibilidades y toda la información presente, pasada y futura y ahí no hay tiempo ni hay espacio. Y somos nosotros los que descargando ideas del campo cuántico
Pues en nosotros se producen procesos energéticos que permiten que seamos conscientes de esas ideas, que permiten que yo esté hablando a través de mi materia y mi energía y esté transmitiendo todo esto a vosotros mientras que al mismo tiempo me escucháis y seguís descargando campo, porque al mismo tiempo que yo estoy diciendo esto, uno estará pensando, menuda tontería, o el otro estará diciendo, joe, cuánta información, no lo puedo tal. Y todo eso es muy simultáneo, porque los procesos mentales se producen en la sinapsis en microcentésimas de segundo. Esto os lo explica muy bien Eva. ¿Vale? Bueno, constructo, ya hemos dicho bueno, y fijaros, Plucker y Spin, ya en 2014, dicen, a medida que el pensamiento de Cattell, que luego vino Cattell, sobre estas medidas psicofisiológicas se desarrolló, parece haber visto los datos como evidencia de un intelecto unitario. Pues claro que sí. Es que el intelecto unitario es el campo cuántico donde está toda la información. Esto, según la intuición de Elena Pérez Moreiras, pero Eva García Pastor os lo explica muchísimo mejor. Fijaros, en su formulación del teorema de la unidad intelectiva, ya sabéis cómo define G, pero es que además dice que hay un factor conativo. Él habla de un factor conativo, que es lo que lo relaciona con la acción, con la decisión y el deseo de lograr objetivos. Pues claro que sí. ¿Cómo se va a manifestar la inteligencia de una persona, sea la que sea, que en inteligencia energética no calificamos si son más altas, más bajas o intermedias, porque todo ser humano tiene un para qué y descarga de campo lo que tiene que descargar para cumplir su función para el sistema? ¿Cómo no va a tener que ver con el deseo de lograr objetivos? Pues es que a mí me parece meridiano todo eso. Habla de cuatro tipos diferentes de inteligencia. Spearman habla de el rendimiento actual, que lo llama present efficiency, en materias como el latín, las matemáticas y el griego. Pensar que él trabaja de forma muy orientada a la didáctica para intentar que en los colegios los niños aprendieran lo mejor posible. La capacidad natural, que la llama native capacity, que supone la diferencia del rango que ocupa el niño en la escuela con su rango de edad, y de ahí ya viene pues el CI y todas esas cosas, ¿vale? No es nada más que una parte muy pequeña para mí de lo que es el concepto global de inteligencia. La impresión general, que no he puesto porque no estaba en el artículo, el, la acepción inglesa, que producen en otras personas, sobre todo en los maestros, cuando lo denominan como brillante, término medio o torpe. Fijaros la importancia, que ya sabéis que está requete, estudiado psicológicamente, cuál es la expectativa del profesor para el rendimiento del alumno en función de su categorización del alumno, y el sentido común, el common sense, que para mí tendría que ver también con ese campo cuántico de eso que nos parece muy normal en determinadas culturas y que en otra cultura puede parecer un horror. El análisis factorial también es muy importante, Spearman, por el análisis factorial, pero no me voy a meter aquí porque es bastante técnico y yo creo que aquí hay personas que no esperan una disertación técnica, sino que lo ideal es que esto esté pues dirigido al personal general, a las personas de todo el mundo, porque es así como se difunde la ciencia, pero que sepáis que es el padre del análisis factorial, que es desde donde se construye toda el método de la psicometría para el resto de años venideros, ¿vale? Y bueno, ¿para qué sirve este análisis factorial? Pues permite identificar y estimar variables latentes, es decir, que variables que parece que no están, pero sí que están, o factores que subyacen a las variables que tú observas directamente. Y Spearman, bueno, pues tiene mucha importancia porque acuña el término y lo aplica inicialmente a los test de inteligencia para identificar ese factor G latente, oculto, que explica la varianza común en diferentes pruebas de los factores específicos S. Es decir, qué tienen en común como base esos factores específicos, que es esa energía mental, ¿vale? Y su análisis le llevó a la conclusión de una habilidad mental general. Pero fijaros que en muchos textos no se habla de la energía. Y he querido terminar mmm, mi intervención para luego abrir el coloquio con
la página 620 del artículo de Mora y de Mora Mérida y de Aguilera Sánchez, que os decía antes del 2003, como un llamamiento a la cooperación. Es que ya Spearman entonces decía que ya basta de competir. Fijaros, decía, he subrayado solo lo que quiero que se nos quede, ¿vale? Dices, entonces la primera fuente de discordia entre las escuelas llegaría automáticamente a su fin, por lo que tendría sentido plantearse la superación de las disputas entre las diversas escuelas psicológicas. Esto hizo, por ejemplo, que uno de sus títulos más queridos fuese el de G and After School to End the Schools, ¿vale? ¿Qué quiere decir? G antes y después de las escuelas y en el término de las escuelas, queriendo como que esto, que acaben las disputas de quién tiene razón. Pero si desde la física cuántica y desde la física tradicional, bueno, qué tontería, desde la tradicional, cualquier objeto observado tiene infinitos puntos de vista, todos ellos reales. Pero ¿qué hacemos discutiendo sobre quién tiene razón? Dice, en opinión de Spearman, los choques y oposiciones de las escuelas de psicología deberían transformarse en una cooperación mutuamente tolerante. Tal sería la política del análisis funcional que él propugna como método fundamental para la psicología y la neogénesis. Con el carácter fundamental que daba a su propia teoría, siendo su principal deseo el abolir las frecuentes disputas entre las diversas escuelas psicológicas, que podrían acabar con la joven ciencia de la psicología, dado que no son cooperativas en absoluto y pueden convertirnos en estéril la investigación en la naciente psicología. Fijaros que me diréis, alguien que esté aquí me dirá, pero ¿y por qué dices que las escuelas compiten? Yo os juro que no sabía lo difícil que era hacerse escuchar por mis propios colegas. Entonces, si Spearman está diciendo, por favor, cooperad, por favor, bueno, escucharos. ¿Cómo un psicólogo no puede escuchar a otro psicólogo para que le explique por qué cree que hay que formular un nuevo constructo que se llama inteligencia energética? ¿Por qué no es tan difícil que a mí se me escuche y yo pueda explicar esto que os estoy explicando hoy a vosotros en determinados foros de colegas? Es que no lo puedo entender, es que no lo puedo entender. Desde el punto de vista energético, yo diría que tenemos que hacer muchísima configuración sistémica, porque estamos heredando cosas que existían ya hace más de un siglo. Entonces, por favor, querida ciencia de la psicología, queridos psicólogos, queridos miembros de la Academia de Psicología, yo necesito que filtréis la teoría de la inteligencia energética unificada, porque Elena Pérez Moreiras podría decir tonterías ella sola, pero avalada por un montón de psicólogos y por Aristóteles, no creo que esté diciendo ninguna tontería. Creo que estoy simplemente llamando la atención sobre cosas que por H o por B hasta ahora no se han querido tener en cuenta. Tenemos en ciencia, estoy viendo que tenemos mucho prejuicio, juicio previo. Entonces, se oye alma y no sé, y la gente sale corriendo, pero vamos a ver si es, si es, si es nuestro propio nombre. Bueno, y dicho todo esto, queridos míos, pues se acabó. Se acabó el PowerPoint y ahora que ya son las 8:20, me gustaría invitaros a abrir los micros, a preguntar, a compartir, hacer de esto un diálogo bonito. Bueno,
por lo que más nos haya llamado la atención o los comentarios que tengamos. Como veis, el tema me apasiona. Como veis, yo creo que el tema tiene fundamentación suficiente como para que sea estudiado por las altas instancias de la psicología de España. Que seguramente, pues todas las fórmulas que ha puesto ahí nuestra doctora en física cuántica, imagino que no las sabrán interpretar, pero para eso tenemos físicos cuánticos con los que nos podemos sentar. Fijaros, muchos de vosotros que me habéis escuchado muchas veces, yo me he inspirado también mucho en Rosenblum y Kunder. No hemos visualizado la página 7 de la tesis doctoral, pero es que ya en 2010 dos grandes físicos cuánticos de la Universidad de Santa Cruz, del sur de California, ya decían que la mecánica cuántica no avanzaba porque quizá teníamos un bloqueo mental y que si nos la tomáramos en serio, quizá debería ser un asunto que fuera bueno, pues dirigido abordado por los psicólogos, ¿no? Yo quisiera, de verdad, yo quisiera que esto sea un llamamiento a que después de 15 años, 2010, ¿no? Sí, 15 años, ya Rosenblum ha fallecido y Kunder, me comuniqué con él y me dijo que se había jubilado. em, que nos sentemos con los físicos cuánticos españoles. Hay físicas cuánticas españolas que han estado apoyando y de gran talla este proyecto. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de crear esos equipos multiprofesionales, interdisciplinares, que bueno, pues gracias al esfuerzo de todos y al bien mayor, pues ya nos vamos a reunir el 12 de noviembre en la Sociedad Española de Cardiología. Y bueno, pues desde aquí ese llamamiento a que lo que estamos haciendo sea exponencial y se vayan uniendo cardiólogos, biólogos, psicólogos, para investigar más qué es eso que es el alma, es una energía universal que lo mueve todo, ¿no? Bueno, que nos conecta, mejor dicho, para mí mi interpretación. Gracias, Ana, un abrazo. Gracias por estar. Para mí, todo esto tiene que ver con ese fluir eterno del orden universal del universo, ¿eh? Y valga la redundancia, que también mueve al ser humano, ¿eh? Y creo que el ser humano se está equivocando al querer mover el mundo a su antojo, sin tener en cuenta bueno, pues las leyes naturales y llegando incluso a destrozar nuestro hábitat, cosa que cualquier animal verdaderamente inteligente yo creo que no haría. Bueno, queridos, ánimo. ¿Alguien quiere intervenir? Ya nos quedan poquitos minutos para cerrar porque no quiero entreteneros más de hora y media. En cualquier caso, sabéis que los encuentros relacionados con inteligencia energética duran lo que duran y cuando han terminado se terminan y no tenemos que estar aquí por más tiempo del que vosotros queráis. Así que sí que me gustaría recibir vuestro feedback, vuestras ideas al respecto, ya sea por escrito, ya sea en audio. ¿Alguien tiene algo que comentar? Edu, Loli, Herminia, Elena. No, gracias, Elena. Pues muchas gracias, Herminia, por tu compañía. Para mí que tú escuches todo esto es un auténtico honor. Eh, Ya re- comentaremos, ya y comentaremos. ya comentaremos que tenemos pendiente, ¿verdad? Exactamente, Tenemos pendiente una reunión por privado para que ella exactamente. me pueda dar su feedback, porque realmente Herminia para mí es un referente, es experta en pensamiento y lenguaje y su opinión tiene muchísimo interés para mí. Muchísimas gracias, Herminia, por estar ahí escuchando. Gracias a ti, Elena. Gracias. Sí, ¿alguien más quiere, por favor? Elena, ¿se me oye? Sí, Loli, sí, sí. Pues es que no sé qué decir, me he quedado anonadada. Cuéntanos un poquito si quieres de dónde vienes, cuál es tu origen y así nos Yo situamos. estoy en la tertulia también, somos compañeras de tertulia, Ah, muy bien, con Urra, con ¿sí? Urra y compañía. Genial, Sí. Y genial. entonces,
hay una anécdota que es que yo todos los años doy clases en la UNED a senior, Sí. mayores de 50 años y tal. Y una de las asignaturas empiezo siempre con con la definición de la Real Academia de lo que es la psicología. Ah, Entonces, hacemos una especie de chiste viendo que estudia el alma. Es la ciencia que claro. estudia el alma. Es verdad, es verdad. Nos tronchamos todos de risa, yo la primera, y digo, vamos a ver, ¿cómo nos han enterado que hace mucho que la psicología no estudia el alma? Me quedo tan a gusto. Y ahora estoy yo pensando, digo, a ver, llevo equivocándome 10 años. Bueno, no importa, no importa porque, a ver, tú tenías el paradigma, como nos han enseñado a todos, Sí, 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 que la ciencia empezó con Wundt, ¿no? Y entonces tiene ciento y pocos años. Pero sí, no, es que, ya verás, desde el punto de vista sistémico y energético, un sistema funciona mejor si integra todo el conocimiento y todo el saber anterior y construye sobre esos ladrillos, sin desestimar nada. ¿Vale? Entonces, cuando tú honras en psicología, vitalmente esto es muy, muy, muy significativo. Tú sabes que quien no se identifica o no acepta la vida que se le ha regalado de parte de sus padres suele tener bastante dificultad muchas veces para encontrar su propia identidad. Entonces, sistémicamente, en inteligencia energética hay en un principio fundamental que es honrarás a todos y a cada uno de los que han venido antes. Entonces, fíjate que nos llamamos Homo sapiens. Nos llamamos Homo sapiens porque pensamos. Y pensamos ya desde hace 200 siglos. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia ya viene funcionando desde desde el Homo sapiens. Entonces, en el anexo que yo tengo, que, ojo, que es una pequeñísima aproximación porque lo que yo he encontrado es lo que he encontrado. Habrá mucho más que yo no he encontrado. Hago un análisis epistemológico en el anexo 1 desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Hay 47 fuentes en las que me he basado y hay 105 autores. Entonces, está Santo Tomás de Aquino, está San Agustín, y tú lees a toda esa gente y desde esta perspectiva integradora entiendes todo, porque es que la psicología es hija de la filosofía. Y no podemos rechazar a nuestra madre porque entonces no funciona igual de bien el sistema. ¿Me explico? Entonces, sí, es que al final casi siempre detrás de todo está algo muy poderoso que es ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué exacto, sirve mi vida? ¿A dónde voy? eso, Pura energía. Entonces, al final, la psicología existencialista, que es la que a mí me encanta más, habla claro, del alma. exacto, exacto. ¿Y qué Entonces, luego te ocurre? vas ¿Y a qué cosas como... ocurre? Claro, ¿y qué ocurre? Que, que ya verás, es que la inteligencia energética incluye el propósito de vida como uno de sus factores diferenciales. Tu inteligencia energética es tu capacidad para identificar la energía que percibes dentro de ti, la que percibes fuera, distinguir tipos de energía, si son capacitantes o no, desde tu propio observador, porque tú eres el sujeto activo de tu propio aprendizaje y el sujeto activo de dar sentido a tu vida, ¿vale? Distinguir toda esa energía y hacer elecciones interlegere, elegir entre, desde el latín interlegere, elegir entre hacer elecciones acordes con tu propósito de vida. Por eso nuestras formas de intervención, lo primero que hacemos es tener sesión de propósito de vida cuando trabajamos individualmente. Y a partir de ese propósito de vida que tú te lo llevas en un papelito, tú, cuando tienes dudas en tu vida, sacas tu papelito de propósito y automáticamente te va a venir la información de por la derecha o por la izquierda. Si no eres coherente con el propósito de vida y piensas, joder, yo iría por la derecha, pero es que se gana muchísimo más dinero por la izquierda. Tú podrás elegir la izquierda, pero en vez de entrar en una espiral ascendente vital, entrarás en una espiral descendente de enfermedad física o psíquica de X nivel según el grado de falta de coherencia con tu propósito de vida. Y esto no es muy difícil de entender. Lo que pasa es que a mí me parece a veces que es una suma de las inteligencias que habló Gardner
todo. Existencial, de la emocional, de la Todo, interpersonal, todo, todo. Por se eso aquí junta. solo vinimos a sumar. Es decir, la inteligencia energética no dice fuera el CI, no, de hecho, yo dejo claro que yo quiero integrar, pero en los factores que he aislado no está el CI, no está, y entonces hablo de inteligencias hard y de inteligencia soft. O de inteligencia hard, el CI, si es que, porque no se trata de cargarse el CI, ni muchísimo menos, que tiene muchísima importancia para muchísimas cosas, sino de integrar. Porque ya nos hablará Elena en su momento, pero es que hay gente con altísimas capacidades que no pueden hacer, poner al servicio todo su potencial. Para empezar, porque se sienten excluidos del sistema y se sienten raros, y por eso hay que trabajar con estos niños y niñas y con los adultos de forma muy individualizada. Porque muchas veces son genios y genias que eh, que no están adaptados y la inteligencia, entre otras cosas, es la capacidad de adaptación. Si tú coges la definición de inteligencia, ya sabes que una de las más aceptadas es la capacidad de adaptación. Yo, desde luego, no sería nada inteligente en el Amazonas. O sea, a los 2 días me ha picado lo que sea y me he muerto. Y allí, las tribus de allí son mucho más inteligentes que nosotros. Y por otra parte, están cuidando el medio ambiente de una forma mucho más coherente. Bueno, es la invitación, ¿no? A sumar. Muchísimas gracias, Lori, por tu comentario. Me encanta que, bueno, pues que te pueda traer luz y que ya a partir de ahí tú hagas lo que consideres oportuno en la A UNED. ver cómo empieza la clase este año. Sí, escúchame, ya estaremos en contacto porque Gema, vamos a lanzar el estudio en estudiantes, que iban a ser en principio solo universitarios, pero queremos abrir el abanico, ¿vale? Entonces nos encantará contar con la... Ella está en la UOC, pero además de la UOC, pues queremos atraer a instituciones y universidades que quieran irse adentrando en todo esto y que inviten a sus estudiantes a, bueno, pues una batería de test que hemos hecho muy chula y bueno, pues ojalá lo consideres interesante y se lo recomiendes a tus alumnos. Pues seguro que sí. Muchas Ya lo veremos. gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Que ya son y media y seguramente estaréis pensando en ir a cenar o ya estaréis preparando la cena. Agradeceros a todos de corazón vuestra asistencia, desearos que hayáis disfrutado, sabed que se queda en la web de inteligencia energética dentro de RH Asesores Improving, que es grupo rhmadrid.com, y que encantados de que nos escribáis, nos habléis y sobre todo, si podéis, por favor, que os apuntéis al encuentro del 12 de noviembre, que va a ser muy chulo y vamos a tener ahí sí, un panel de psiquiatras, de biólogos, de una psicóloga que soy yo, de médicos. Bueno, va a ser muy, muy, muy bonito, ¿eh? Así que gracias de corazón a todos y que Muchas cenéis gracias a bien. ti, Elena. Gracias a ti, Un Elena. abrazo, abrazo a Un todos. abrazo muy grande, muy Chao, grande. adiós. Gracias. Chao, chao. Elena, un besazo, Gemma, Eduardo. Chao. Adiós, muchas gracias por vuestra Gracias. asistencia. Adiós, adiós.